noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, úntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias, y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Permítanme. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, de las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, vemos ahorita primeramente el capítulo 1. Y esto es muy hermoso porque en la medida que el Señor nos va hablando en su escritura, va mostrando su palabra, quién es Él, ¿no? Entonces aquí nos hace, vemos en Génesis, en el primer día, en Génesis 1 al 5, capítulo 1 del 1 al 5, vemos en la restauración del hombre a Cristo. Vemos allí cuando nos está hablando, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nos está hablando en esta escritura que todas las cosas, realmente hizo todas las cosas para el Hijo de Dios, ¿sí? Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿sí?
vemos, esto lo vemos en Juan 1, del 1 al 5, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí nos está hablando, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Vemos el sacrificio en la cruz triunfando sobre Satanás. Aquí Dios establece su primer palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí nos está hablando de esa luz que vino a nosotros. Esto es muy hermoso porque nos habla, bueno, también nos lo confirma esta cita en Colosenses 1, del 15 al 16, dice, Él es la imagen del Dios invencible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Dios crea todas las cosas por y para el Hijo, todas las que están en el cielo y en la tierra, pero no iba a dejar toda su creación expensas de lo que estaba aquí en la tierra. Satanás ya había sido arrojado aquí en la tierra con los ángeles caídos. Y por eso la tierra estaba en desorden, vacío y en tinieblas. Pero Dios establece un orden divino y lo establece a través de su Hijo, porque por él, para él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ese orden divino, Dios nos lo menciona también nos lo está diciendo en Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8, del 22 al 30, por favor. Esta cita no sé si la tengo aquí registrada, pero veo muy poquito, pero la voy a leer aquí en la palabra del Señor. Dice Jehová 8, 22 al 30, dice hasta el 31. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo soladas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, esto es muy hermoso porque realmente la delicia del Señor es con los que creemos en el Evangelio. Esa es su delicia. Dios nos hizo para estar con Él. Y bueno, vemos que estableció ese orden divino mediante el Hijo de Dios, mediante la sabiduría que representa el Hijo de Dios, ¿verdad? Que nos revela al Padre. Y vemos que lo primero que se establece es la luz. Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Entonces, vemos que la luz es el Hijo de Dios, y aquí lo vimos en Juan, en el versículo de Juan capítulo 1, del 1 al 5, ¿sí? Y vemos que cuando hemos recibido esta luz a nuestro corazón, Dios preparó nuestro corazón. Esta luz resplandece en nuestro corazón. Y vemos que cuando viene esta luz en nuestro corazón es la revelación, es cuando el velo se nos es quitado. Viene la revelación a nuestra vida, viene la revelación a nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ver una cita que nos habla en 2 de Corintios, pero 4:6, aunque me gustaría leerlo un poco antes. La verdad, siempre me voy a contextualizar para tener más claro de lo que nos habla el Señor, más profundo. Entonces vamos a 2 de Corintios 4. Tengo aquí registrado nada más el 6, pero sí quiero que leamos 2 de Corintios. Ahorita les digo exactamente, es desde el 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros del 1 al 6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y así estábamos nosotros, perdidos, ¿verdad? Dice, y Él nos dio vida
a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando viene esta luz a nuestra vida, entonces vemos que lo que Satanás hacía en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el 6 se me hace tan hermoso que nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la faz de Jesús el Cristo. Entonces vemos que cuando llega esta revelación, esta luz a nuestro corazón, cuando te nos es predicado el Evangelio, que Jesús es el Cristo, cuando lo recibimos y sabemos que esa es la verdad, que ese es el camino para llegar al Padre, cuando hemos recibido esa verdad, es la revelación que viene a nuestra vida, pero esa revelación no es una revelación. Se nos ha revelado quién es Jesús el Cristo, se nos ha abierto el entendimiento, Dios nos habló en nuestro corazón desde antes para que escuchásemos su voz, ¿sí? Y es hermoso cómo resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús el Cristo. Entonces llega ese amor de Dios en nuestra vida que solo queremos ir a conocer de Dios, que muchas veces quien estuvo ya dentro de la palabra, pues puede ser, aunque hubiera estado dentro de la palabra, no era la verdad exactamente precisa. Y ahora los que no estuvimos exactamente en el conocimiento de toda la Escritura, viene esa luz con ese amor que queremos conocer más, que queremos llenarnos de ese amor. Entonces esa luz que resplandece en nuestros corazones es un deseo de conocerle. Pero vemos cuando Pedro recibe la revelación. Pedro recibió la revelación de parte del Padre, ¿verdad? Dice que no se lo reveló ni carne ni sangre. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sin embargo, vemos que a pesar de que recibe la revelación del Padre, él vivía todavía en la carne, ¿sí? Él vivía en la carne y tanto que negó a Cristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Aunque él decía, si nos vamos a la cita Juan 13, del 36 al 38, dice, no basta con decir, bueno, aquí yo veo que, bueno, aquí Pedro le dice, nos negó 3 veces, nos da esta cita de Juan 13, 36, 38, déjenme ponerlo, dice, Jesús anuncia la negación de Pedro, y se le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y bueno, ya nos había hablado de la revelación, bueno, ya se le había revelado quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? Quién era Jesús el Cristo por parte del Padre. Sin embargo, él vivía en su carne. ¿Por qué? Porque no había llegado el bautismo del Espíritu Santo en él. Tenía la revelación, sin embargo vivía en su carne. ¿Por qué no había un nacimiento espiritual? ¿Sí? Entonces vemos con Pedro y también lo vemos con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fueron sacados de la tierra de Egipto. Dios les dio la salvación, les dio la revelación quién era el Hijo de Dios, ¿sí? Y les dio la salvación, pero no se mantuvieron en esta revelación. Ellos buscaron las cosas de la carne y perecieron en el desierto. El desierto era una prueba para vivir con el Señor, para aferrarse más a la fe. Y Dios se mostraba a ellos constantemente, sin embargo, se aferraron a las cosas de la carne. Así como Pedro también se aferró a muchas cosas de la carne, aun cuando no había llegado el bautismo del Espíritu Santo. Había sido el sello del Espíritu Santo, pero no tenía ese bautismo que viviera el Evangelio, porque no se trata de decir, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sino se trata de creer, de vivir el Evangelio, vivir en Cristo, vivir para Cristo. Entonces, eso cambia diferentemente. Entonces, es un proceso que nos lleva, vemos aquí el primer día llega la revelación en nuestra vida, pero falta vivir un proceso para llegar al 6º día, para este nacimiento espiritual, para ese día que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en ese nacimiento espiritual, como vida espiritual, en la vida espiritual en Cristo. Entonces es un caminar con el Señor.
¿sí? Entonces, y es hermoso como también otra cita que nos menciona el Señor, Mateo 4:12 al 17. Dice, aquí nos habla cuando nuestro Señor Jesús principia su ministerio. El inicio de todo es el arrepentimiento. Cuando llega el Evangelio a nuestra vida, cuando llega la revelación quién es Jesús el Cristo, depende de nosotros de caminar con el Señor y entregar nuestra vida al Señor para que, y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Caminar con el Señor implica arrepentirnos, caminar en esta vida de santidad, creerle al Señor, pero ese es un proceso, un caminar con el Señor, ¿sí? Y cada día tenemos que ir en arrepentimiento continuo y genuino, ¿sí? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, siguiendo en la cita de Mateo 4, del 12 al 17, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, calidad de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí ya nos tenía contemplados a los gentiles. Estaba dentro de la promesa que le había dado a Abraham, ¿sí? Entonces el Señor al inicio de su ministerio, allí menciona a los gentiles, donde iban a ser resplandecida su luz, la vida eterna, ¿sí? Y dice, luz, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta misma predicación, cuando Jesús abre el camino, muestra el camino, da testimonio del que iba a venir, predicaba lo mismo, y esto lo vemos en Mateo 3:2, ¿sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que esta misma predicación la hizo Juan, ¿sí? Y Jesús la realiza cuando inicia el ministerio. En Mateo 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. No basta, como Pedro, decir Jesús es el Cristo. Esto lo podemos decir, pero es el creer. Por eso Mateo, en Juan 20:31, nos habla creer y creyendo, ¿sí? Porque no se trata de recibir el Evangelio y decirlo. Se trata de vivir, y en este vivir, este caminar con Cristo, el entregar nuestra vida a Cristo, es el creer. Y en que cada momento que vivimos en esta tierra, vamos a vivir pruebas y circunstancias. Y en esas pruebas que van a ser pasadas por fuego, es ahí donde el Señor nos va a probar en nuestra fe para crecer cada día más fe. Él dice que nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Entonces, en este caminar lo vamos viendo cómo se va dando, ¿sí? Vamos al segundo día y vemos en Génesis 1, del 6 al 8. Separación de las aguas de la expansión, cielos. Y bueno, nos vemos que déjenme leerlo como tal para que nos quede claro, que aquí puse otra cita intermedia. Dice 6:8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En este caminar con el Señor, cuando vemos que esta es la verdad y queremos conocer más de la verdad, decidimos sepultar nuestra vida y seguir a Cristo. El decidir no quiere decir que ya hayamos nacido de nuevo, pero esto tiene que ser un anhelo en nuestro corazón, y por lo tanto hay una decisión personal que es bautizarnos en esta fe, bautizarnos en agua. Por eso aquí nos habla la separación de las aguas, ¿verdad?, que están sobre la expansión. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Cuando decidimos vivir en esa separación de las aguas, que también nos lo menciona en el tercer día, dice, juntó las aguas, llamó mares y separó lo seco y llamó tierra. Cuando ya no queremos vivir en las cosas terrenales, sino queremos vivir en las cosas del Espíritu, decidimos bautizarnos en agua. Queremos vivir esta fe, pero hay un deseo de no pecar. Hay una intención de no pecar, ¿sí? Queremos vivir en el camino del Señor. Entonces, es ahí donde la fe viene por el oír por la palabra. Entonces, nos tratamos de llenar de la palabra, buscamos, escuchamos,
a tratar de escuchar. Este es el proceso que vive un ser que quiere estar con Dios, en este caminar con el Señor. Y aquí tengo una de las citas que quería leerles. En 2 de Pedro 3:5 nos habla: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Y por Cristo subsistimos. Si estamos aquí es por Cristo, por el Hijo de Dios. Nosotros le pertenecemos, creamos o no creamos, le pertenecemos. ¿Sí? Entonces aquí nos vemos cómo viene este deseo de vivir en esta fe. Por eso decidimos bautizarnos en esta fe. Ya es una decisión personal. ¿Sí? Y vamos a Génesis 1, del 11 al 12. Vamos a ver que allí nos habla de la palabra sembrada, la buena tierra, el árbol de vida, que su semilla esté en él, la simiente está en él, está en Cristo. ¿Sí? Dice, después dijo Dios: produzca la tierra verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. Esto está en Génesis 1, del 11 al 12. Árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, buena tierra, es la buena tierra. Dice, hierba que da semilla, según su naturaleza divina. Y árbol de que fruto, esto le estoy haciendo, parafraseando de lo que el Señor pues, me ha hablado, y árbol que fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Fíjense, el día tercero nos habla el Señor de la obra de la nueva creación. Cuando esta semilla cae en buena tierra, ¿sí? Cuando la semilla de veras cae en buena tierra, va a haber un nacimiento espiritual. Porque Dios ya tiene, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y aquellos que el Señor predestinó, el Señor conoció, el Señor llamó, predestinó, ¿verdad? Predestinó y llamó, y a estos justificó y a estos glorificó. Nos habla de esa buena tierra, ¿sí? Del día tercero, de la obra. El Señor en nuestro caso, que venimos de una herencia caída, de una generación caída, a partir de Adán, venimos como seres caídos, necesitamos pasar por este proceso. En Adán no, en Adán fue en el sexto día, pero Dios creó las condiciones perfectas para que ese deleite, esa delicia de estar disfrutando con esa relación con el hombre con Dios, tuviera todo dispuesto para el hombre. O sea, el amor de Dios era tan grande que dispuso todo hermoso y todo bueno para el hombre, para que estuviera con Dios, en toda bendición espiritual. Pero nosotros tenemos ahora, nacimos con una naturaleza caída, Dios nos lleva a esa naturaleza divina y tenemos que pasar por este camino, así como Dios creó todas las cosas, para que lleguemos a la obra de la nueva creación. Y esa obra de la nueva creación es hasta el sexto día, ¿sí? Pero tenemos que caminar en este caminar, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando cómo esta semilla que lleva buen fruto, que ha sido sembrada en buena tierra, ¿sí? Va a ir para un nacimiento espiritual. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Lucas 8:11. Dice, la buena tierra, lo vemos en la parábola del sembrador. Mateo 13, del 23 al 24. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13:37. Respondiéndole él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:38. La buena semilla son los hijos del reino. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Entonces aquí nos está hablando que ya como buena tierra, donde se ha sembrado la buena semilla, empieza a dar fruto. Y esto quiere decir que aunque no hayamos nacido, en este proceso, no hayamos nacido de nuevo, estamos dando fruto porque empezamos a hablar de nuestro Cristo. Aunque no tengamos toda la precisión del Evangelio, empezamos a hablar del Señor, incluso cuando se nos revela. Damos lo que tenemos, damos lo que hemos recibido por gracia, de quién es Él. Y entonces hablamos de Él, exaltamos sus virtudes, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, la buena tierra lo hace desde el momento que recibe la revelación, no para de hablar de él. Quizás faltará mucho conocimiento, quizás faltará más revelación, pero hay un amor y una gratitud por nuestro Señor, el Cristo, que nos salvó, que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Entonces, vemos esa obra de la nueva creación, de lo que el Señor está haciendo en ese caminar, ¿sí? En la creación de esos días, y son días espirituales. Acuérdense que, bueno, aquí habla de días, de lo que Dios creó todas las cosas, pero vemos en el caminar con el Señor es espíritu, y nos habla de esos días espirituales en los que cada quien tiene un proceso diferente, en esa comunión con el Señor, ¿sí? Dice, búscame mientras pueda ser hallado, y eso depende de nosotros. Dios ya nos dio la salvación desde el inicio, desde el día primero, ¿sí? Pero ya depende de nosotros, de nuestra voluntad de buscarlo y anhelarlo, que esa fe vaya creciendo, que de veras lo busquemos y lo conozcamos y que entendamos su soberanía, que le amemos, que entreguemos todo nuestro ser. Ya depende de nosotros. Esa fe va a crecer conforme nosotros le entreguemos toda nuestra vida, ¿sí? Si no, vamos a pasar como en el desierto, como el pueblo de Dios. Tardaron 40 años y perecieron, no llegaron a la tierra prometida. Aquí nos está hablando el Señor de esa tierra, cuando descubre el agua de lo seco, ¿sí? Nos habla de la tierra prometida. Primero nos habla de esa bendición que hemos tenido, bueno, nos habla de esa tierra prometida, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, es la nueva Jerusalén, es buscar las cosas celestiales, ¿verdad? La vida eterna. Y esa es la nueva tierra que nosotros tenemos que buscar, anhelar, ¿verdad? Aquí nos habla, la simiente fue sembrada en nosotros. Vemos tierra, simiente, y vemos la bendición cuando el hijo es un hijo de Dios, cuando nace de nuevo, y esto es en el día sexto. Vamos ahora en el cuarto día, Génesis 1, del 15 al 19. Vemos que hay dos grandes lumbreras, ¿sí? Vamos a leer Génesis 15 Génesis 1, del 15 al 19. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Ahí tengo más citas, me estoy brincando muchas citas. Bueno, antes de pasar a este día cuarto, tengo unas citas hermosas. Dice Juan 12, 24. Vamos a la cita de Juan 12, 24. No quiero brincármelas porque son hermosas. Juan 12, 24. Dice, a pues hizo, perdón, me estoy viendo otra cita. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces tenemos que morir cada día nuestra carne. El caer en buena tierra quiere decir que tenemos que morir esa vida terrenal, a morir a nuestra carne. Por eso esa semilla tiene que morir, para morir esa vieja naturaleza. Y Dios sabe quién está muriendo cada día a su carne, buscándole cada día más a Él, ¿sí? Y dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros tenemos que empezar a dar fruto, ¿sí? Desde que empezamos a recibir la palabra de Dios y cae esa semilla en buena tierra, empezamos a dar mucho más fruto. Cada día el Señor nos va probando, nos va limpiando en ese caminar con el Señor. Y bien, vemos otra de las citas también importantes, Ezequiel 36, 26. Vamos a Ezequiel 36, 26. Y dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, y esto viene desde el principio, el Señor va hablando nuestro corazón. Y entonces cada día esas fortalezas, el Señor viene a hacer su obra desde Génesis 1 en nosotros. Es la obra del Cristo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el día séptimo. Es hermoso cómo como cosas que iban en un orden, se vuelve a retomar un orden, pero asimismo es retomarlo.
pero el Cristo, el Hijo de Dios, estaba allí, siempre estuvo, ¿sí? Entonces, vemos desde el principio que el Señor ablandó nuestro corazón porque la luz fue manifestada en nuestro corazón. Pudimos escuchar su voz, ¿sí? Abrió nuestro entendimiento para que fuéramos comprendiendo las Escrituras, ¿sí? Y nos llama a ser enseñados por su palabra. Y claro que el Señor pone quien enseña la palabra, pero quien revela la palabra es el Espíritu Santo. Y es por su Espíritu que tenemos convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no querías brincarme esas citas que se me hacen importantes. Ahora vemos el cuarto día en Génesis 1, del 15 al 19. Nos habla de dos grandes lumbreras y toda la palabra de Dios nos la va manifestando por su palabra. Nos va a dar cuenta, nos va a dar respuesta por su palabra, por su misma palabra. Entonces vamos Génesis 15. Génesis 1 del 15 al 19, dice, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí nos vamos al Salmo 23, ¿sí? Se me hace... Y bueno, Salmo 23 y luego vamos al Salmo... Bueno, vamos al Salmo 23. Hay otro salmo que también quiero que leamos. Y entonces dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces nos dice que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no debemos de tener mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tú estás con nosotros, Dios con nosotros. Entonces vemos que esas lumbreras, y también nos representa al Hijo de Dios. Vamos a Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Se va creciendo en la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el camino, Él es el que nos alumbra por donde caminar, ¿sí? En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros vivimos en esa luz, en esa lámpara que nos va, que es a nuestros pies y nos va a alumbrar el camino, es el camino, es Él para llegar al Padre. Entonces, tenemos esa tranquilidad, aunque vengan momentos de tristeza, de oscuridad, tenemos una lumbrera de día y de noche, ¿sí? Por eso con el pueblo de Dios siempre los protegió al salir de Egipto. Había esa lumbrera, ¿verdad? Esa antorcha que alumbraba en la noche. Y siempre estaban protegidos, siempre estaban siendo guiados, ¿sí? Por el arca del pacto que representaba al Hijo de Dios, ¿verdad? Representaba a Jesús como el Cristo. Y en esa relación con el Padre a través del Hijo. Vamos ahora al quinto día. Déjenme ver si no me brinco algo. Vamos al quinto día y vemos en Génesis 1, del versículo 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Cuando nosotros, y esto a mí me llama la atención porque hay cosas que el Señor yo tenía incógnitas y que yo también veía como en el mundo la gente dice que el hombre, hay dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. Y dentro de las teorías que se manejan en el mundo, la teoría darwinista, del origen de las especies, y que provenimos
que proviene, el hombre separado de Dios proviene del chango, pues una gran mentira, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no ponen a su chango allí en un altar, ¿verdad? Si dicen que proviene del chango, ¿por qué lo tienen en un zoológico o los menosprecian si dicen que provienen del chango? Y yo siempre criticaba eso, ¿no? Pero sin embargo, había más cosas que me inquietaba el Señor cuando leía su escritura. Hay una cita en especial que a mí me llamaba mucho la atención y se me hacía muy fuerte. Vamos a Mateo 15, 26, 28. Yo veía cómo el Señor hablaba de esa forma. Y hay muchas citas que el Señor nos habla y quiero que las veamos porque viviendo fuera del Espíritu de Dios, muertos en el Espíritu de Dios, separados de Dios, vivimos como animales, como bestias. Y no es que yo lo diga porque lo diga, lo dice la Escritura y está lleno de citas. Vamos a Mateo 15, 26, 28. Cuando yo leía esta cita, pues decía, Señor, le hablas muy fuerte, no me gusta, pero tú lo estás hablando. Mateo 15, del 26 al 28. Dice, respondiendo él, dijo, se trata de la mujer cananea. Dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Fíjense lo que dice. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, porque ella reconocía que era del linaje de David, hijo de David. Lo reconocía como el Mesías, ¿sí? Aún siendo una mujer gentil, una mujer cananea, ella tenía la fe en el Mesías y fue a buscar al Mesías porque sabía que él le iba a sanar, pero ella tenía la fe en el Mesías, ¿sí? Pero le habla, y el que lo haya dicho así es diciendo, todo aquel que está separado de mí es como un animal. Vamos a las citas que el Señor nos sigue diciendo, viendo, permítanme tantito. Vemos el Salmos 22, 12 al 13. Y vemos cómo el Señor habla en ese grito de angustia, y en un salmo que hace David, que escribe David, el profeta David, y dice así, Salmos 22 del 12 al 13. El salmo se llama Un grito de angustia y un canto de alabanza. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, sí. Perdón, Carmelita, digo, nada más para checar esa cita. ¿Cómo estuvo? Dijiste que todos los que están separados de Dios son como animales. ¿Cómo estuvo? Viven como animales. Y ahorita vamos a ir, se comporta como un animal, no tienen el espíritu. Sí, pero porque bueno, ahí nada más para hacer una referencia, una aclaración. Cuando Jesús le dice así, los perrillos, es porque el judío le decía, así se dirigía hacia aquellos que no eran judíos, ¿sí? En este caso a los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesús iba precisamente dirigido a predicarle al pueblo judío específicamente, pero esta mujer lo reconoció ciertamente como el Mesías, pero como eran gentiles, entonces el judío no es porque fuera una grosería o algo, sino que el judío le llamaba perrillos a aquellos que eran claro. de otro pueblo, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, vamos a más citas para ir entendiendo lo que el Señor nos habla a través de su escritura. Sí, okay. El Señor lo menciona para decir, ellos también alcanzan el reino de Dios, ¿sí? Y nos hace un señalamiento, además que yo me quedaba así, está fuerte lo que estás diciendo, pero sin embargo, ahorita, lo que estamos viendo ahorita justamente en Salmos 22 y más citas que vamos a ir leyendo para que veamos cómo la palabra lo dice, me han rodeado en el Salmo 22, 12, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y luego viene, nos dice más abajo, en el 20, dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos.
y anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Aquí nos está hablando todo lo que el Señor vivió y cómo les habla. De hecho, habla desde antes, dice como en el 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. En el 16, me ha acercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies, contra fuego todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hay más citas, vamos a ver otras citas. Dice en Job 18:3, dice, porque somos tenidos como bestias y a vuestros ojos somos viles. ¿Somos viles? Vamos al Salmos 49:12. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. En Eclesiastés 3:18 dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. 1 Corintios 15:44. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. En Tito 1:2 dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Una persona separada de Dios se comporta como un animal, como una bestia. Tanto que hay gente que pues llega a ser caníbal, ¿verdad? Hay gente que llega a arañar o llega a morder, o sea, llega a tal grado a ser como una bestia, a comportarse como una bestia, separada de Dios, se vuelve un animal que se fructifica y vive en la carne, por sus instintos, por sus impulsos, ¿verdad? Y bueno, pues existen muchas citas. Dice, había alimento para vida eterna. Permítanme tantito. Es que vemos que entonces aquí Dios dio alimento, pero este alimento que el Señor nos da es un alimento espiritual. No solamente es el alimento físico, que era los árboles, el fruto de los árboles, es la palabra de Dios. Ese alimento espiritual, ¿a dónde nos lleva? A creer en el Hijo de Dios, cada día con mayor firmeza, para llegar a creer, para llegar al nacimiento de la vida espiritual, ¿sí? Para llegar al día sexto en la vida espiritual. Permítanme tantito. Y vemos cómo cuando la gente está recibiendo este alimento espiritual, busca al Señor, y esta semilla que fue sembrada, dice, la palabra es prosperada por el Señor le da el crecimiento. Vamos a Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para la que me envíe. Nosotros vamos teniendo más ese parecido al Señor, vamos llenándonos más de ese espíritu, de su espíritu, ¿sí? Nos vamos alimentando, no solamente eran esos árboles que daban frutos, es la palabra de Dios, es el alimento de vida, ¿verdad? Y entonces nos vamos llenando más, creciendo en esa fe, para de veras tener esa, no solamente decir Jesús es el Cristo, es vivir en Cristo, es vivir en esa fe, es entregar nuestra vida. Ese es el caminar que tenemos que ser como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo el Señor creó seres vivientes para que se fructifiquen y se multipliquen, pero necesitamos tener el Espíritu de Dios. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para ser semejantes al Creador, para ser semejantes al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que caminar en Cristo Jesús. Continúo, ¿verdad? Para llegar al día sexto. Vemos, ¿sí? No te escucho, Pastor Robert. Dice, sexto día, ok. Vamos al sexto día, Génesis 1, 26 al 31. Vemos que hay una santa convocación, se reúne. No escuché. Perdón, quedan 5 minutitos. Ok. Bueno, vemos cómo en el día sexto, allí el Señor nos lo dice en Proverbios, ¿no se acuerdan la cita que vimos en Proverbios? Y veo cómo es el hermoso del Señor, cómo el Señor nos muestra su gran amor. Vamos a volver a regresar a Proverbios, ¿sí? Porque todo Génesis 2 nos habla de esa delicia del Señor conviviendo con el hombre conviviendo con Dios, ¿verdad? En Proverbios 8,
31, que leímos hace ratito, dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo, en el 31, dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Sí? El Señor se deleita con nosotros cuando queremos vivir con Él, cuando queremos estar en el Espíritu con Él. ¿Sí? Eso es algo preciado. O sea, si el Señor ya nos dio la salvación, pues hay que tener el temor y temblor de no perderla. Es anhelarla, es buscar a Cristo. Él es la salvación, es estar en Cristo todos los días de nuestra vida. Entonces vemos en Génesis 1, 26 al 31 que hubo una santa convocación. Allí nos habla, es el único lugar, no quiere decir que no estaba Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, siempre estaban juntos. Sin embargo, aquí cuando va a crear Dios al hombre, habla en Génesis 1, 26, y lo habla en plural, específicamente aquí, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es una santa convocación para crear al hombre en el Espíritu, ¿sí? Y esto es un lugar que Dios le dio al hombre, no a los animales, se lo dio al hombre, ¿sí? O sea que nosotros no somos parte del reino animal ni parte del reino vegetal, como dicen los hombres, somos del reino celestial. Entonces es un lugar precioso, es algo que de veras es incalculable, el precio de lo que dio nuestro Señor Jesús por su muerte y resurrección para que fuéramos seres para la vida celestial. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces aquí nos está hablando el Escritura y vemos, y bueno, esto lo vemos en las lecciones, como nos dicen, el ser restaurado a la bendición original, es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Dios conoce un corazón contrito y humillado, un corazón que le busca, le anhela, un corazón arrepentido, que da frutos de arrepentimiento genuinos constantemente, ¿sí? Entonces es allí donde Dios envía el bautismo del Espíritu Santo, en donde dice que el Espíritu Santo nos convencerá ¿de qué? De pecado, de la incredulidad en Cristo, de justicia, en cuanto Él resucitó y vio al Padre para interceder por nosotros, para reconciliarnos con el Padre, Él hizo la paz entre Dios y los hombres, y de juicio, en cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Entonces vemos que es la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Somos transformados en la vida espiritual, somos renovados en el Espíritu, tenemos un nacimiento espiritual, ¿sí? De tener un nacimiento en la carne pasamos al nacimiento espiritual, y es ahí donde nosotros nos mantenemos firmes en la esperanza de la venida de Cristo. Es allí donde cuando recibimos esta bendición original, vemos que entendemos el pacto de la evangelización mundial. Ahora vamos a llevar el evangelio a toda criatura, aquellas criaturas que se comportan como bestias, como animales, separadas de Dios, muertas en el espíritu. Dios nos manda a llevarles el evangelio a toda criatura muerta en el espíritu. Dice a toda la criatura, a todos los seres vivientes. Por eso el ir a enseñorearnos, bueno, el ir a multiplicar, dar fruto, ¿pero en qué? En el espíritu. En el amor, paz, paciencia, venida, abundancia, mansedumbre. Cada vez tenemos que pedir más, que nos llene de ese amor, de esa fe, de esa paciencia. Cada vez tenemos que pedirle al Señor para vivir como seres espirituales, ¿sí? Y tenemos que multiplicar la imagen de Dios en todas las naciones. Este es el obedecer el pacto, en Mateo 28, 18 al 20. Dice, ser testigos de poder para llevar la obra del Señor. Es la obra del Señor, no es nuestra obra, es la obra del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que solamente nosotros somos instrumentos de justicia. Tenemos que amar misericordia, hacer justicia y humillarnos delante del Señor siempre. Tenemos que orar, pedirle dirección por su Santo Espíritu, a donde quiere que vayamos. ¿Qué quiere que digamos? ¿Qué quiere que hagamos? No es lo que yo quiero, no es como yo lo digo
o como yo me lo he aprendido, ¿qué es lo que quiere el Señor? Entonces, es de esa manera que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Dice, creo que en Romanos, los que son guiados por el Espíritu, creo que Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo en el Espíritu, vamos a hablar las cosas del Espíritu y no otras cosas. Bueno, le dejamos aquí porque creo que ya llegó el tiempo.